Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta octava parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y que más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Dando una media vuelta rápida el dragón clavó su espada en el hombro derecho lastimado lo que lo hizo rugir de dolor nuevamente, se tiró de espaldas sorprendiendo a Tokagenmichi que solo pudo soltar su espada al perder el equilibrio, no era muy bueno peleando en dos patas de todos modos. Aprovechando eso el Shukaku se rió Fton. Kaimetsu Tekina Suna Arashi, elemento viento. Devastadora tormenta de arena, bocas se abrieron por su cuerpo aspirando aire rápidamente y soltándolo con forma de tormenta de arena, una tormenta mucho más fuerte que la otra que había hecho. Tokagenmichi se sorprendió al ser levantado como juguete del suelo y luego comenzó a girar al ser lanzado por el aire. Recibió un par de golpes mientras era arrastrado por el suelo antes de poder clavar sus garras y soportar el poder asombroso del ataque. Cuando por fin pasó el vendaval buscó al mapache loco, estaba riéndose estruendosamente como si no le importara estar tan abierto, sonrió al saber que esa era su oportunidad. Sus glándulas salivales comenzaron a producir veneno rápidamente y preparó su ataque, sabía que era peligroso ya que había pocas criaturas en el mundo que pudieran sobrevivir al veneno que su especie producía naturalmente, un par de ranas y serpientes, pero era extremadamente venenoso para los demás. El Shukaku al ser una criatura hecha de chakra puro no solo no podía morir por veneno, sino que protegería a su contenedor. Por lo menos serviría para que dejara de aumentar su poder, quizá incluso logre hacer que comience a disminuir nuevamente lo que era muy bueno en su libro, cualquier cosa que pudiera detener un Big que era bueno en su libro. Cuando estaba seguro que no lo esquivaría se levantó un poco y rugió Ikdoku Dangan, bala venenosa, escupió una bala de líquido lila de la mitad del tamaño de una bala de agua, recorrió el espacio entre Tokagenmichi y el Shukaku increíblemente rápido, golpeó a la bestia y reventó suavemente. En lugar de esparcirse por todos lados el veneno se pegó al cuerpo del Ichibi como si fuera una especie de goma. La arena enseguida absorbió la sustancia y comenzó a ponerse violeta. ¿Qué me hiciste?, preguntó Shukaku con furia mientras trastabillaba, tuvo que utilizar su enorme cola para poder mantenerse en pie. Se rió suavemente. Te envenené, claro, respondió algo burlón. Te voy a matar. Gritó con furia antes de comenzar a lanzar balas de aire por todo lado, no esperaba que su veneno le afecte tanto, pero parecía haber hecho un buen trabajo ya que las balas salían disparadas por todos lados sin acercarse a él. Sabía que sería un problema cuando se acostumbrara al veneno, suponía que eran ventajas de ser un ser de chakra, por eso tenía que seguir presionando. Corrió por la arena velozmente y tomó su espada con fuerza, jalándola con toda la fuerza de su carrera y su cuerpo cortó el brazo de arena limpiamente, ni siquiera el chakra salvaje de un Big podía haber detenido eso. Volvió a rugir molesto al ver cómo su brazo salía volando, esta vez desapareció desde el hombro lo que lo dejaba con medio brazo solamente, tendría que valerse con su cola. Tokagenmichi se deslizó por la arena dándose la vuelta y aspiró aire, no podía dejar de presionar Katon. Kaensaki, elemento fuego. Lanzallamas, la llama rugió desde su boca tan caliente como el mismísimo sol, todo a su paso se derretía por la fuerza del ataque. El Shukaku sabía que no podía ser golpeado por esa cosa, si un ataque de fuego normal lanzado por esos pestilentes humanos podían hacerle un buen daño, uno de ese tamaño y poder no solo le haría daño. Fton. Kaimetsu Tekina Suna Arashi, elemento viento. Devastadora tormenta de arena, rugió también, las bocas aspiraron aire y lo soplaron igual de rápido, intentó poner todo el chakra que podía reunir en tan poco tiempo, pero fue suficiente para crear la madre de las tormentas de arena. Ambos ataques chocaron con fuerza titánica, el suelo debajo se partió mientras la aldea entera temblaba como si hubiera sido sacudida por algo aún más grande. El monumento se partió por el movimiento dejando caer unas cuantas piedras de tamaño considerable, los refugiados dentro de los búnkers gritaban aterrados, habían sentido temblores por la batalla, pero ese definitivamente era el más grande de la historia. Solo gracias a los varios ninjas allí ninguno de los refugios se derrumbó, aunque tendrían que hacer varias renovaciones.
Los dos ataques se cancelaron entre sí levantando humo y cubriendo todo el terreno no dejando ver qué es lo que pasaba. Cuando por fin el humo se disipó, Tokagemichi comenzó a escanear el terreno en busca de su oponente, pero no estaba en ningún sitio. De repente la arena a su lado se movió dejando ver al Shukaku nuevamente que riéndose levantó su poderosa cola para darle un golpe en el estómago que le sacó todo el aire. Fue levantado del suelo nuevamente y el Ichibi siguió con su ataque. Su mano izquierda estaba en su mayoría recuperada por lo que tomó del cuello al dragón y lo estampó contra el suelo con fuerza. La arena se levantó por todos lados mientras la invocación sentía como estaba por desaparecer. ¡Qué fuerza bruta de esta bestia del infierno! No lo dejaba respirar. Usó sus últimos segundos para poner a Naruto en el suelo nuevamente. Estaba pálido como fantasma, pero parecía que por lo menos podía estar de pie nuevamente. Naruto entendió lo que sucedía enseguida, así que asintió y comenzó a moverse lejos para poder mantener una buena distancia con el Shukaku. No había recorrido 10 metros cuando Tokagemichi desapareció en humo. Ahora tenía el problema de que el Shukaku estaba deteniendo todos sus intentos por derrotarlo, estaba bajo de chakra y por ende estaba sufriendo de anemia. El zorro estaba ayudando, pero aún así era demasiado lento y sin chakra no podía producir más sangre, lo que lo dejaba prácticamente indefenso. Trastabillo por lo débil que se sentía y terminó de rodillas en la arena, golpeó el suelo frustrado consigo mismo y se levantó rápidamente para poder darse la vuelta. El Shukaku estaba riéndose desquiciadamente como había estado haciendo desde que fue liberado. Su color era un poco gracioso, pero el que estuviera allí parado sin preocuparse por el veneno le preocupaba. Lógicamente no creía que le afectara a largo plazo al ser una entidad compuesta por chakra, pero de todos modos no podía entender cómo podía estar allí riéndose cuando estaba envenenado en medio de una aldea ninja. Como la bola de pelos dijo, este mapache sobrealimentado en serio que había perdido todas las tuercas hace mucho. Kagan murmuró canalizando lo poco de chakra que tenía hacia sus ojos. Enseguida le llegó toda la información de todo lo que tenía a su alrededor, pero se concentró especialmente en el Ichibi. Su brazo izquierdo estaba completamente recuperado, el derecho estaba comenzando a crecer nuevamente y su rostro solo tenía unas pequeñas marcas de su anterior herida. Lo más importante, estaba sufriendo de envenenamiento de chakra, por lo menos eso estaba ayudando a que su poder disminuyera y no aumentara. Comenzó a respirar rápidamente y se tomó la cabeza por el intenso dolor que sintió. No tuvo más remedio que apagar su Nujutsu, abrió los ojos y se encontró con los del Shukaku que lo veían sanguinariamente. Te encontré. Rugió antes de estirar su cola y atacarlo. No tuvo tiempo de esquivar o pensar en esquivar cuando ya estaba siendo enterrado en la arena. Por suerte para él la arena amortiguó la mayor parte del daño, pero lo dejó enterrado. Usó las cadenas para poder salir antes de terminar ahogado. Pero no pudo mantenerlas por mucho tiempo. Maldición, no pensé que me quitaría tanto chakra, se quejó. No tuvo tiempo de decir nada más cuando el Ichibi lo estaba atacando nuevamente. Se apartó del camino, pero no lo suficientemente rápido. La ola de arena que creó el golpe lo mandó a volar por el aire. Me has hecho mucho daño, dijo Shukaku sonriendo. Nadie nunca me había lastimado tanto y eso no me gusta, se quejaba como un maldito niño a quien le quitaron su caramelo, así que te voy a matar y de ese modo el dolor desaparecerá. Pero primero, quiero jugar un poco más. Estiró su largo y grueso brazo y lo atrapó antes de que chocara contra la arena. Volvió a lanzarlo por el aire, ahora mucho más rápido que antes. Sobrepasó rápidamente el nivel de la cabeza del mapache. Ni bien comenzó a caer la cola lo golpeó. Se sintió como chocar contra una pared de ladrillos, pero sabía que no había usado nada de fuerza, simplemente lo había levantado una vez más y estaba utilizándolo como una pelota. Estaba por hacer señales de manos para lanzar un ataque de fuego cuando sintió un par de brazos alrededor de él y unos globos calientes y cómodos apresando su rostro. Cuando levantó la cabeza para ver quién era esa persona, se sorprendió al ver un rostro hermoso enmarcado por el cabello por un par de mechones de su largo cabello rojo. Era unos tonos más oscuros que el suyo propio y por supuesto no tenía ningún rastro de otro color. La mujer poseía unos impresionantes ojos violeta y su cuerpo firme y curvilíneo se pegaba al suyo. Se preguntó quién era.
Pero al ver el Itayate se relajó, la mujer sonreía divertida a pesar de estar enfrentando al Shukaku y parecía irradiar potencia en bruto. ¿No te han dicho que no es bueno ser un matón? Preguntó la mujer con una voz que destilaba peligro, pero al mismo tiempo calidez. No me gustan los matones, ¿qué tal si esta vez peleas con alguien de tu tamaño? El mapache inclinó la cabeza confundido por esta interrupción y lo peor de todo, estaban utilizando su cola como soporte. Su cola era sangreada maldición. Odiaba cuando la gente no respeta a las deidades. Intentó lanzarlos lejos, pero la pelirroja ya se había desplazado, saltando rápidamente y cayendo con suavidad y gracia al suelo. ¿Quién eres?, preguntó Naruto confundido pero agradecido. No creo que nunca te he visto y dudo mucho que serías alguien fácil de olvidar. La mujer se rió suavemente y le acarició la cabeza. Me llamo Kusina, respondió fácilmente, y tú eres un chico bastante guapo. También le guiñó un ojo haciendo que el rostro del chico se pusiera tan rojo como su cabello, lo que solo la hizo reírse más. Por el momento tengo que deshacerme de una plaga, así que espera aquí por favor. No soy una médico, pero está claro que no tienes chakra y estás demasiado pálido, tienes que comenzar a comer mejor. Le guiñó un ojo nuevamente. Quizá te permita invitarme a comer después de esto. Naruto balbuceó un par de palabras que no se entendieron, sorprendido por lo coqueta de esta mujer. Kusina por otro lado solo tomó su espada y se dio la vuelta para enfrentarse al Ichibi. El mapache claramente estaba furioso mientras gruñía y acariciaba su cola como si estuviera viva. Sabía que las colas de los Big que eran importantes, pero este estaba claramente demente. Frunció el ceño cuando notó una presencia mucho más débil en su frente, la cual supuso era su contenedor, pero lo más importante, había una presencia envolviendo la de Shukaku que no parecía normal. De todos modos, aprovechó la locura del Ichibi para ponerse en posición y comenzar a canalizar chakra Sutairi Uzumaki. Kaze Katingu, estilo Uzumaki. Viento cortante. Con un movimiento de su espada el viento pareció cortarse por un momento antes de comenzar a soplar con fuerza y crear una especie de tornado. Shukaku regresó a ver el tornado acercándose a una velocidad de vértigo y se burló. Él era el amo del viento, no había manera de que ese ataque lo dañara, en especial si estaba hecho por una humana. Pagó muy caro su error y el tornado lo golpeó en el estómago y no solo le quitó el aire por completo, sino que comenzó a destrozar su cuerpo a una velocidad a la que no podía regenerarse aún con toda la arena cerca. Por un par de segundos el tornado solo se quedó allí rugiendo antes de atravesar el cuerpo de arena dejando atrás un enorme orificio donde antes había estado el abultado estómago. El silencio plagó el pequeño desierto por unos segundos antes de que el chillido de dolor del Ichibi se escuchara por toda la aldea. Naruto se quedó con la boca abierta viendo el ataque impresionante atravesar a una bestia a la que él no había podido hacerle mucho daño a pesar de sus mejores intentos y técnicas. Esta mujer era de miedo. ¡Maldita!, gritó al viento colocando su brazo donde debería estar su hermoso estómago. Kusina no perdió tiempo, corrió rápidamente por la arena levantándola por su velocidad antes de trepar por el cuerpo del Ichibi con facilidad. En cuestión de segundos estaba sobre el hombro del Shukaku Sutairi Uzumaki. Hirochin, estilo Uzumaki. Guillotina. Con un movimiento fluido de su brazo su espada pareció estirarse antes de rebanar limpiamente la cabeza de sus hombros. ¿Qué?, preguntó Shukaku confundido cuando vio su cuerpo desde un ángulo del que nunca lo había visto. Luego vio a la perra que le hizo mucho daño sobre su nariz. Tú, maldita, y te voy a matar. La pelirroja solo se rió nuevamente ahora y cae. Saltó nuevamente dejando que la cabeza comenzara a caer hacia el suelo. Por supuesto aún tenía que sacar al contenedor de la frente y si estaba en lo correcto y habían puesto un desastroso sello al Hinchkriki entonces tendría que despertarlo. Siguió al Shukaku hacia abajo y vio como la cabeza chocaba contra el suelo de arena. Por supuesto la bestia no moriría por ello, así que tenía que despertar rápido al contenedor. Tomó una página del libro de Tsunade y cuando estaba cerca a la cabeza canalizó chakra refinado a sus músculos, huesos y piel. Ni bien tocó la nariz del Ichibi la arena explotó por la fuerza bestial que había utilizado. Nunca había sido bueno con el control de chakra. Tsunade lo más probable es que hubiera podido partir todo el cuerpo del Big con un golpe. Vio el cuerpo de un pelirrojo salir volando así que corrió para atraparlo y revisar cómo estaba.
Parecía que el veneno no le había hecho casi nada, tenía un par de ronchas en la piel, pero eran fácilmente tratables. Levantó su mano derecha con 2 dedos sobresaliendo y con rapidez y precisión hizo presión en el pecho, lo que hizo al pelirrojo aspirar aire y abrir los ojos como si hubiera sido electrocutado. Enseguida sintieron la presencia del Ichibi marcharse y la arena pareció perder cualquier rastro de chakra. Kusina hizo un par de sellos de mano antes de colocarlas en el estómago del chico. Garra gritó de dolor mientras sentía como si fuera quemado antes de que todo regresara a la normalidad. La única diferencia era que no podía escuchar en lo más mínimo a su madre. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz ronca. Acabo de bloquear el paso del chakra del Ichibi hacia tu cuerpo, en otras palabras, corte tu conexión con el Vigil, respondió con facilidad. Hay una tercera presencia allí que necesitamos purgar antes de poder arreglar ese sello tan desastroso que te colocaron. Gaara abrió y cerró la boca sin poder comprender lo que le estaba diciendo. De todos modos, antes de que pudiera decidirse por alguna palabra estaba desmayado. Sin la cantidad de chakra extremo del Ichibi recorriendo su cuerpo no tenía manera de mantenerse despierto. Sus propias reservas de chakra eran grandes, pero no lo suficiente, mucho menos cuando recién había peleado. Kusina lo cargó y comenzó a caminar hacia Naruto, que la veía con la boca y los ojos abiertos cómicamente. Y apuntó con su dedo antes de cambiar hacia el cuerpo de Shukaku que estaba desapareciendo con el viento, luego apuntó a Gaara y luego de nuevo a la arena tan rápido y tan fuerte. Se rió de lo asombrado del chico y asintió. Por supuesto, estuve a punto de ser Hokage, por si no sabías, hinchó su pecho, orgullosa. Naruto la miró aún más impresionado. ¿Por qué no lo fuiste?, preguntó confundido. ¿Cómo es que esta mujer pudo ser Hokage? ¿Acaso Tsujiji no la dejó después de la muerte del cuarto? Se desinfló enseguida, pero infló las mejillas haciendo puchero. No podía hacer todo ese papeleo ni para salvar mi vida. Se quedaron en silencio por un minuto antes de que Naruto comenzara a reírse suavemente, lo que claro hizo que Kusina se sonrojara avergonzada. Bueno, el papeleo debería estar en el libro bingo por su peligrosidad, murmuró aún completamente divertido. Eso digo yo, comentó la pelirroja emocionada. Lastimosamente la conversación se cortó cuando por fin el cansancio venció a Naruto y se quedó dormido a media palabra. Kusina solo se rió. Después de todo había visto más o menos lo que este chico había hecho y estaba bastante impresionada, o tendría que averiguar qué más había hecho porque estaba segura la lucha contra este chico debía haber sido impresionante. Pero por el momento lo mejor era dejar a este par en el hospital y volver a repeler la invasión. Con la pérdida del Ichibi las otras 2 aldeas deberían retirarse sin mucho problema, pero lo más seguro tendría que usar algo de fuerza para ello, en especial con esa extraña aldea que no conocía. Ya que Orochimaru era el que estaba peleando contra Hiruzen, sabía que esta nueva aldea era de él, y si les había implementado su pensamiento lo más probable lucharían hasta estar muertos. Comenzó a hacer su camino al hospital, esperando no encontrar a ningún enemigo que le complicara las cosas. No es que le preocuparan en verdad, pero no sabía lo que tenía el chico de cabello largo para estar tan pálido, por lo tanto lo mejor era llevarlo rápido a que lo curaran. Por lo menos estaba segura de que el contenedor del Shukaku estaría controlado por el momento. Se limpió el sudor y la sangre del rostro mientras se sentaba para poder descansar. Ino a su lado estaba en las mismas, su cabello rubio estaba teñido de rojo, su ropa estaba embarrada con sangre y lodo. A su otro lado Temari estaba en iguales condiciones, su abanico se había perdido hace mucho, completamente destrozado. No sabían cómo habían terminado en medio de la batalla, donde más enemigos estaban. Generalmente los genin están en los refugios protegiendo y ayudando a los civiles, o en la parte alejada de la batalla ayudando en lo que podían a los ninjas más experimentados. Pero ellas 3 de alguna manera había terminado junto con Kurenai, Ikibao, Anko y Ana en todo el centro del problema. Kurenai había enviado a Kinaka al hospital con un par de Chunin también heridos, después de haber recibido un corte en el abdomen bastante grande y profundo. Parecía que el que Kin haya sido una de sus integrantes antes había hecho que intentaran matarla con más decisión. Parecía que algunos pensaban en la traición más que en la invasión. Tenemos que hacerlos retroceder hasta las murallas, dijo Ikao viendo fuera por la ventana de la casa.
Más fácil decirlo que hacerlo, se quejó Anko. Ese desgraciado de Orochi parece que entrenó bastante bien a sus Chunin. Hizo una mueca de desagrado al tener que pensar en que su antiguo maestro hubiera hecho algo correctamente. Parecen preferir la muerte a retroceder. Afuera la batalla seguía en su apogeo, y lo más importante, los temblores sacudían la aldea bastante seguido. ¿Sabían que la pelea entre el Ichibi y Naruto estaba escalando? ¿Cómo estará Naruto?, preguntó Sakura preocupada. Esa cosa solo se hace más fuerte. Debe estar bien, dijo Temari. Es bastante fuerte, me preocupa más mi hermano dentro de esa cosa. Ino simplemente cerró los ojos intentando descansar. Ya sabía que después de todo eso tendría que hablar de lo que había ocurrido con su padre. En sus misiones no había matado a nadie, la misión más complicada que había tenido era un transporte de algún rico excéntrico. Los había atacado un par de bandidos mal preparados a los que Asuma Sensei apresó y envió a la aldea con un clon. Después en el examen había visto algunas muertes, pero nada demasiado malo, sin contar a Gaara. Ahora no solo había visto muerte, sino que también había visto a gente que conocía por lo menos de pasada morir, y por supuesto había matado para poder sobrevivir. Por el momento la adrenalina estaba bombeando en su cuerpo con fuerza, no sentía dolor, no sentía tristeza, solamente había pensamientos sobre cómo moverse, cómo atacar, cómo esquivar, dónde golpear, dónde clavar un kunai. Después de esto, Sakura, Temari, Kin y ella, necesitarían terapia y ayuda psicológica. ¿Quién mejor para el trabajo que su padre? Escucharon un jadeo y regresaron a ver a Ana, que observaba fuera de la casa con los ojos abiertos de la sorpresa. ¿Qué sucede?, preguntó Kurenai esperando un ataque o algo parecido. Ana se frotó los ojos antes de ver nuevamente hacia afuera. Dime que no me estoy volviendo loca, le dijo a Kurenai mientras apuntaba a la ventana. Confundidas las mayores se acercaron y jadearon del mismo modo. Esa es, dijo Kurenai tan lo más sorprendida que su amiga. Esa es Rin. Nohara susurró como si no pudiera creerlo, la chica que había estado en su clase de la academia, la chica que había muerto realmente joven. ¿Cómo? Y esa a su lado es la Kuro y Akuma, murmuró Anko con un tono que les hacía acuerdo a una fangirl. Efectivamente, Mikoto estaba a su lado eliminando enemigos como si no fueran nada, sus ojos Sharingan brillando y girando, metiendo en genjutsus a los ninjas de Oto para luego cortarles la cabeza. Era impresionante lo sádica de la mujer, sinceramente les daba algo de escalofríos. ¿No Kuro y Akuma tenía su contraparte roja?, preguntó Ana entre confundida y alarmada. Después de todo, en la academia habían aprendido sobre la dupla más peligrosa de las naciones elementales, aunque no estaba segura de cuál era el apodo de la pelirroja que acompañaba siempre a la prodigio Uchiha. Anko asintió con una sonrisa y un poco de baba cayendo de su labio. Sí la tenía, las dos mujeres más poderosas de las naciones elementales, capaces de diezmar ejércitos enteros cuando estaban juntas, las dos mujeres que hacían a los hombres más poderosos orinarse en sus pantalones. Estaba comenzando a jadear de la pura emoción y excitación. Kuro y Akuma o Mikoto Uchiha y Aka y Akuma o Kushino Uzumaki, las más grandiosas kunoichis que hubieran pisado las tierras elementales. Gritó por último estirando sus brazos hacia el techo. Se quedaron en silencio por un minuto. No se supone que están muertas, dijo Sakura recordando esos apodos de sus clases de historia. Volvieron a quedarse en silencio mientras veían a Anko tartamudear y ponerse pálida. Fan y fantasmas, murmuró viendo con horror hacia la mujer, antes de fruncir el ceño con enojo. O alguien está suplantando a mi modelo a seguir, gruñó aún más molesta con el pensamiento y tomó un kunai. Ahora sí me va a escuchar, dijo mientras caminaba hacia la salida. Nadie. Suplanta a una mujer como Mikoto Uchiha enfrente de mí y vive para contarlo. Kurenai la abordó rápidamente. Si la habilidad que estaba mostrando esa mujer era verdad, Anko no tendría oportunidad. Esa mujer estaba en nivel Kage, era imposible que Anko pudiera hacerle algo. Como plus creía que sabía cómo es que esa mujer estaba allí. Espera, Anko, comentó la pelinegra intentando contener a una Anko claramente cabreada. Creo que sé por qué estamos viendo a dos mujeres supuestamente muertas. La peli púrpura dejó de retorcerse y miró a su amiga. Habla. Según Naruto, Orochimaru quería invocar algo con ese sello que tenía Kin. No estoy del todo segura, pero puede ser que haya intentado invocar a estas personas, aunque dudo que quisiera invocar a Rin. Lo más probable es que al hacer el cambio de sello Naruto hizo que en lugar de invocar lo que quería trajera a estas dos.
Pero había 3 sellos, dijo Ino. Volvieron a quedarse calladas antes de que Hancock chillara de emoción. Naruto trajo a Akai, Kuro y Akuma. Chilló agudamente haciendo que todas se taparan los oídos. O ese hombre acaba de ganarse una buena noche de pasión solo por eso. El ambiente se espesó enseguida. ¿Y por qué crees que Naruto va a tener una noche de pasión contigo?, dijo Ana sombríamente, mientras los trillizos gruñían apoyando a su dueña. Sí, si hay alguien con quien Naruto tendrá una noche de pasión es conmigo, murmuró Temari casi aburrida pero claramente con un borde macabro. Estaban por ponerse a pelear cuando Kurenai silbó deteniendo a todas. Después podemos pelear por quien le hincara el diente a Naruto y que creo seré yo. Abrieron las bocas para quejarse, pero Kurenai siguió sin importarle. Pero por el momento tenemos una invasión que detener. Estuvieron de acuerdo, aunque todas estaban algo tensas. Era la primera vez que todas declaraban abiertamente su atracción por el pelirrojo. Salieron de la casa con kunais en las manos listas para seguir la pelea cuando sintieron un nuevo temblor que las hizo regresar a ver hacia dónde estaba el Ichibi. Abrieron las bocas sorprendidas al ver no solo aparecer un orificio enorme en el estómago del Big, sino también al ver cómo su cabeza era cortada. Kusina parece estar bastante animada, comentó Mikoto sonriendo antes de regresar a ver hacia sus enemigos. No puedo dejar que solo ella se luzca. Sonrió de una manera tan inocente que estremeció a todos del puro terror. Comenzó a hacer sellos de mano tan rápido que nadie pudo siquiera captar alguno de ellos. Katon. Inoame, elemento fuego. Lluvia de fuego. Aspiró tanto aire que se preguntaron si no reventaría antes de soltarlo hacia el cielo. Enseguida el calor se hizo presente y la aldea se iluminó cuando vieron una gigantesca pared de fuego naranja subir, evitando a la mayor cantidad de ninjas de la hoja antes de que comenzara a caer como si de verdad fuera lluvia. Los gritos se hicieron presentes enseguida y el olor a carne quemada casi los hace vomitar. La mitad del ejército de Oto estaba en llamas creando una fogata gigante. Las casas a su alrededor también estaban en llamas, lo que solo estaba haciendo a la mitad restante comenzar a correr alejándose a ese infierno. Una de las serpientes de invocación, la que no estaba peleando contra Jiraiya, regresó a ver a Mikoto y siseó furiosa. La Uchiha solo sonrió antes de ponerse a hacer señales de mano nuevamente. Los de Konoha tragaron saliva antes de salir del camino corriendo hacia el centro de la aldea Raiton. Ikari Rick, elemento rayo. Dragón de luz, su cuerpo se cubrió de electricidad por un momento antes de comenzar a elevarse hacia el cielo y formar una figura bastante clara. Podían sentir la enorme cantidad de chakra usada sin ninguna clase de restricción. El dragón era casi tan grande como la serpiente y rugió furioso por un segundo antes de lanzarse hacia la invocación y envolverse en ella. Por supuesto, la invocación chilló y siseó de dolor mientras comenzaba a ser cocinada por la potencia prima del rayo. Menos mal no era Manda, el jefe de las serpientes. No solo hubiera causado mucho más daño, sino que sería muchísimo más difícil de eliminar o por lo menos mandar de regreso a su mundo. Una vez estaba lo suficientemente dañada, desapareció en humo y su hermano le siguió al quedarse completamente solo. El silencio se propagó por todo el lugar, sorprendidos por la facilidad con que esta mujer no solo había acabado con la mitad de sus fuerzas de ataque, sino también con la facilidad con la que se deshizo de una invocación que incluso a Jiraiya había costado vencer, ya que se había pasado peleando contra ella en todo momento. El enorme sapo también desapareció y Jiraiya pronto estaba a su lado viendo todo el destrozo causado. Para ser un Sannin definitivamente eres un tonto, pudiendo utilizar jutsus potentes para acabar con esto decidiste hacer el vago, dijo Mikoto mirando al viejo. A diferencia de Kusina y tú, yo veo por el bienestar de la aldea, y se calló mientras la regresaba a ver con los ojos saliéndose de sus cuencas Mikoto. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No deberías estar viva. No sabían si ponerse a reír por la sorpresa de Jiraiya o aterrarse porque un Sannin estuviera prácticamente hiperventilando. Parece que esta batalla terminó, dijo Rin apuntando hacia los ninjas invasores que ahora estaban huyendo. Después de haber perdido al Ichibi y las dos invocaciones, se dieron cuenta que no durarían mucho peleando contra un Sannin y una mujer que había matado a la mitad de ellos con una facilidad pasmosa. Rin, tú también.
gritó Jiraiya nuevamente aún más sorprendido, cerró la boca sabiendo qué es lo que había pasado. Había hablado con Naruto sobre el extraño sello, nunca le habló exactamente de qué sello se trataba porque no lo sabía, pero ahora él tenía una muy buena idea. Edo Tensei. Según Kushina algo diferente, respondió Mikoto, estamos ligadas a alguien más, no a Orochimaru, y al parecer de una manera diferente a como describe el Edo Tensei. Antes de que siguieran hablando o que Anko se lanzara a suplicar por un autógrafo, Unanbu apareció. Jiraiya-sama se lo necesita en la sala de emergencias, dijo con la voz monótona, aunque pudieron notar un poco de desesperación. Okage-sama no se encuentra bien. Eso alertó a todos los ninjas en la cercanía, todos se lanzaron en estampida hacia el hospital preocupados por su Hokage. Por supuesto los más rápidos eran el Sannin y Mikoto, era impresionante la velocidad con la que podían moverse, ni siquiera los Zanbu podían igualarlos y eso era decir mucho ya que se suponía ellos eran los más rápidos en las fuerzas ninjas. ¿Cómo puede ser posible que Okage-sama esté grave?, preguntó Ino preocupada. Es el ninja más fuerte que existe. Puede ser, pero Orochimaru no es un Sannin por nada, respondió Ichao igual de preocupada y considerando lo retorcido que es pudo haber hecho muchas cosas que Okage-sama no pudo prever. Llegaron rápidamente hacia el hospital y se encontraron con aún más ninjas esperando por las noticias. No tuvieron que esperar demasiado para que un médico saliera. Jiraiya-sama, por favor acompáñeme, dijo moviendo su mano para que lo acompañara. El peli blanco confundido lo siguió. Cuando estaban a una buena distancia el médico se detuvo. Hemos intentado todo lo que se nos ocurrió, parece que Okage-sama fue envenenado con alguna clase nueva de serpiente, posiblemente una invocación. Pudimos extraer algo del veneno para intentar encontrar una cura, pero no tenemos manera de, bueno, y salvarlo, suspiró agotado y sus hombros se encorvaron. Okage-sama ha pedido verlo. Jiraiya apretó las manos intentando controlarse, no solo de soltarse a llorar porque alguien que consideraba su padre estuviera muriendo, sino también por las ganas de estrangular a Orochimaru. Si no fuera porque sabía a esas instancias ya estaría debajo de alguna roca escondiendo su asqueroso trasero, lo buscaría y lo mataría de una buena vez. Entró a la habitación donde su maestro estaba descansando, respiraba erráticamente, estaba completamente pálido y por el pitido de la máquina a un lado sabía que su corazón latía a una velocidad que no era nada buena. Mírate, no te ves nada bien, comentó intentando aligerar el ambiente, aunque su voz se cortó a medio camino y no sirvió de nada. Hiruzen no le tomó importancia y sonrió ligeramente. Cuando comencé a entrenarlos, tenía muchas expectativas en ustedes tres, pero debo confesar que de los tres tú eras el que más me preocupaba, tenías la cabeza en otras cosas, no te ponías serio en nada, nunca te atreviste a decirle cómo te sentías en verdad a Tsunade y por supuesto eras tan hiperactivo que no creía que ser un ninja fuera para ti. Comenzó, su voz salía suavemente. Jiraiya casi tenía que esforzarse para poder escucharlo. Sonrió al ver la indignación en la cara de Jiraiya, pero lo sorprendente es que cuando tenías la mente en algo siempre seguías hacia adelante sin importar cuáles fueran los obstáculos. Y llenos aquí, tú siendo considerado el más poderoso de los tres Sannin, el único sano mentalmente, aunque tengas tantas cicatrices como los otros dos. Me has hecho tan orgulloso que estaba pensando en pasarte la batuta como Hokage. Volvió a sonreír cuando escuchó la negativa implacable de su alumno, pero sé que no es para ti, así que te tengo una última misión, quiero que busques a Tsunade y la traigas aunque sea a patadas para sucederme, también quiero que le digas la verdad sobre tus sentimientos y si es lo suficientemente estúpida para no aceptarlos, y entonces quiero que la superes de una vez y te consigas una mujer que sí te aprecie como te mereces. Hay cosas mucho más impresionantes y gratificantes que ser un Hokage o convertirse en un famoso escritor, Jiraiya, y te estás perdiendo de una de ellas. Y no te pido que te olvides de Tsunade porque eso es imposible, pero date una oportunidad de ser feliz. El peliblanco no tuvo la fuerza de decirle a su maestro que lo había intentado y no había servido, pero de todos modos asintió. Lo haré, maestro. Ahora quiero que me digas cómo es que sentí el chakra de Naruto cuando Orochimaru intentó usar el Edo Tensei para traer a los tres Hokages, comentó mientras se recostaba. Debo decir que no estaríamos teniendo esta conversación si no fuera por eso. El Sannin sonrió un poco divertido, pero al mismo tiempo impresionado por lo que había hecho su alumno, y o quizá era más preciso decir que era su amigo.
Bueno, debo decir que me sorprendió lo hábil que es para el Fukinjutsu, aprende tan rápido que en unos pocos años lo más probable es que me superara. Descubrió sobre él un extraño sello en una de sus amigas y ha estado trabajando para poder cambiarlo desde entonces, y siguió conversando sobre lo impresionante que era Naruto en esa complicada rama de las artes ninjas. Pero después de unos minutos que parecieron horas, el silencio se hizo presente en el pequeño cuarto. Jiraiya sabía que debería estarse escuchando el palpitar de su corazón en esa máquina, pero ahora no se escuchaba nada. Regresó a ver hacia dónde estaba su maestro y lo encontró con los ojos cerrados. Si no fuera porque su pecho no subía y bajaba, diría que estaba dormido. Se permitió llorar por la muerte de su maestro mientras nadie más lo estuviera viendo. Después de unos cuantos minutos más allí se levantó, le acarició la cabeza y se dio la vuelta, caminó decididamente hacia la puerta y la abrió para que el médico pudiera pasar. Murió tranquilo, susurró Jiraiya. ¿A qué hora exactamente pidió para poder llenar los papeles, aunque sus lágrimas ya estaban derramándose? Eran una aldea ninja, lógicamente todo el mundo apreciaba y conocía al hombre que los lideraba, que los mantenía seguros, y por tanto todo el mundo sentía profunda tristeza al saber de su muerte. Hablaron por un tiempo antes de que el médico entrara al cuarto y Jiraiya caminó lentamente hacia la sala de espera donde sabía una aldea entera esperaba por noticias. Efectivamente, cada rostro en el lugar lo regresó a ver, ni bien dio un paso fuera del pasillo, cada uno más expectante que el otro. Estaba seguro que esto sería más duro de hacer que cualquier misión que hubiera tenido con anterioridad. Después de todo, estaba anunciando la muerte de un hombre venerado y querido por mucha gente. Sonrió divertido mientras leía los informes que había recibido de sus leales ninjas. La aldea había logrado repeler el ataque de otras dos con relativa facilidad a pesar de haber sufrido algunas bajas. El mocoso Kyuubi demostró ser más hábil de lo que había esperado. No solo eso, sino que poseía un Kekkei Genkai impresionante, añadiendo eso a que de alguna forma poseía un contrato de invocación de los dragones de Komodo. Parecía que el atrapar al mocoso y hacerlo su siervo ahora era aún más imperativo. Lastimosamente no había podido aprovechar la invasión ya que lo había tomado de sorpresa. Ese estúpido de Orochimaru lo había engañado, le había dicho que intentaría asesinar a Sairuzen, pero nunca le dijo cuándo y dónde. También fue una sorpresa que usara a Asuna para potenciar su pequeño ejército. Por lo menos el idiota había logrado lo que se proponía, ahora solo tenía que mover unos cuantos hilos y él sería el siguiente Hokage. Después de todo no había nadie más para el puesto, todos sabían que Jiraiya era demasiado impetuoso y además de eso lo necesitaban fuera de la aldea gracias a su enorme red de espionaje. La siguiente sería Tsunade, pero la muy tonta no iba a regresar por nada del mundo, se había asegurado que eso ocurriera. Kakashi era popular y lo suficientemente poderoso, pero era demasiado joven o se aseguraría de que la gente pensara que era demasiado joven. No importaba que el tercero hubiera tomado el puesto siendo incluso aún más joven. No había otros Chunin que pudieran convertirse en Hokage y los Anbu estaban prohibidos para el puesto mientras aún estuvieran en el puesto. Es más, no podían tomar el puesto de Hokage si no había vuelto a ser Chunin por lo menos por 6 meses, lo que dejaba a los más poderosos ninjas de la aldea fuera de la lucha. Hubiera preferido tomar el puesto con menos lastre de por medio ya que la invasión les traería problemas. Habían estado teniendo pocos pedidos últimamente, lo que dejaba las reparaciones que se necesitaban hacer siendo un problema grave. Además de eso se tenía que tener en cuenta los funerales de los ninjas y los civiles que tendrían que hacer, en especial el funeral de Hiruzen. Para conseguir el dinero suficiente necesitaría enviar hasta los Anbu en misiones, lo que dejaría la aldea demasiado abierta para un nuevo ataque. Iwa principalmente podía aprovecharse Sato y atacarlos en su momento de debilidad. Por último, tendría que pensar correctamente en qué hacer con Suna. Eran sus aliados y eran una potencia lo suficientemente considerable para que fueran un aporte si una guerra se venía, pero el problema era que su traición había golpeado muy fuerte a Konoha. Después de todo, el Ichibi es el que más daño había causado a la infraestructura de la aldea. Podría terminar por aplastarlos, o aún mejor, podría hacer que ninjas de Suna tengan que servir en Konoha como muestra de arrepentimiento.
Quizá tendría que arreglar un par de contratos matrimoniales para asegurar la obediencia de Suna. Según sabía el Kazekage tenía 3 hijos, la de medio sería perfecta para atar a Suna con Konoha para después eliminarla como una aldea separada y unirla con la suya. ¿Qué desea que hagamos, Danzama?, preguntó uno de los Anbu frente a él. Lo pensó por un momento, lo mejor sería mantener la cabeza gacha, no quería que nadie lo relacionara con Orochimaru por el momento. Manténganse en las sombras, pero quiero que sigan vigilando al mocoso Uzumaki, cualquier oportunidad que tengan, quiero que lo atrapen y me lo traigan y por lo demás, intenten que nadie los vea y nadie averigüe sobre ustedes. 3 Anbu asintieron y desaparecieron en una explosión de velocidad, mientras Danzm regresó a ver los papeles en su mesa. Ahora, había algunos problemas no previstos y si era sincero bastante grandes. No sabía cómo demonios es que Orochimaru lo había hecho, pero había traído a 3 mujeres muertas, y no solo por unos momentos, hasta ahora no había desaparecido como deberían. Sea lo que sea que haya hecho, claramente no era el Edo Tensei, ni siquiera sabía si en verdad había sido la serpiente el causante de esto. Después de todo, por lo que sabía, Orochimaru quería traer a los Hokages. El que en su lugar hubieran aparecido 3 chicas, una de las cuales dudaba seriamente que Orochimaru hubiera querido traer de cualquier manera, le decía claramente que alguien se había metido con el Jutsus y por supuesto había hecho algo imposible, pero también había hecho que sus planes se compliquen. Kushina y Mikoto no solo estaban de regreso, sino que estaban en su mejor momento, como si nunca hubieran salido de las filas ninja. Ese poder solo levantaría su aldea, pero ponía en peligro todos sus planes. Esas 2 tenían pensamientos muy parecidos a ese tonto de Sarutobi, no podía dejar que ninguna de ellas interfiriera con sus planes. Con lo hábiles que eran sus Anbu no tendrían oportunidad contra ellas. También tenía que mantener el que Kushina era la madre de Naruto completamente a oscuras. Sería difícil ahora que se parecían tanto, y conociendo a Jiraiya sería aún más difícil ya que él sabía ese dato, pero tenía un par de maneras de hacerlo. La más sencilla sería acabar con su vida una vez más. Ahora tenía que incluir otro plan. El que Mikoto estuviera viva le permitiría renacer el clan Uchiha, pero esta vez sería renacido para ser fieles y leales a Konoha. El problema era la dificultad de atrapar a un ninja nivel Kage. Con su manejo del Sharingan sus Anbu no tenían oportunidad. Tampoco quería revelar sus habilidades tan temprano en este juego, suspiró mientras se recargaba en su cómoda silla. Necesitaba preparar algunas cosas para que todo estuviera en orden. Orochimaru, solo pareces causar problemas, susurró recargando su cabeza en el espaldar de la silla. Te recomiendo no darme más problemas o tendré que eliminarte. Sonrió divertido y cerró su único ojo visible por el momento. Te quitaré a ese chico que tanto deseas, espero que el médico ese te satisfaga, no creo que consigas otro cuerpo como el que tanto deseas. Se rió ligeramente pensando en Orochimaru y el Uchiha. Por supuesto sabía que el mocoso no tenía en verdad ninguna clase de talento, sus fantásticos logros eran solamente lo que los consejos le habían regalado. Bueno, Orochimaru se metió con sus planes, él se metería con los de la serpiente. Claro que Orochimaru no tenía manera de arreglarlos mientras él solo necesitaba mover unas cuantas piezas de aquí para allá. Además ahora podía conseguir fácilmente lo que quería. Planea y más planes, susurró. Unos fallan, pero a la final siempre tengo planes de contingencia. El próximo par de días fue extremadamente difícil para Konoha. No solo habían perdido a su Hokage una vez más, sino que había perdido a un hombre al que apreciaban y amaban con todo lo que tenían. La batalla también había hecho bastante mella en la infraestructura de la aldea. El centro era un pequeño desierto, las casas a duras penas se podían ver con toda esa arena sobre ellas, el estadio estaba completamente perdido y la montaña Hokage necesitaba prácticamente una reconstrucción completa después de haber sido sede de la batalla entre el Ichibi y la invocación de Naruto. En cuanto a la población, todos estaban a salvo excepto por unos cuantos heridos, pero nada de gravedad por suerte. En cuanto a la población ninja era muy diferente, si bien habían logrado repeler el ataque de ambas aldeas con relativa facilidad, especialmente cuando se presentaron Mikoto y Kushina, eso no quería decir que no habían perdido una buena cantidad de ninjas.
principalmente Chunin, pero en general había una buena cantidad que no podrían moverse del hospital, lo que mermaba también la economía y por lo tanto hacía más problemática la situación ya que no podían tener misiones. En cuanto a las chicas, todas estaban relativamente sanas, solamente con unos cuantos cortes y heridas de aquí para allá. Kin era la peor ya que tenía un corte profundo y grande en el estómago, pero no era demasiado peligroso para la vida. El resto estaba bien, excepto por Temari, aunque su problema era porque no solo pertenecía a Asuna, sino que también era la hija del Kazekage. Unas horas después de terminada la batalla y con la mayoría de los ninjas haciéndose a la idea de que su Hokage estaba muerto, un par de Anbu había llegado para apresarla. Gaara estaba en las mismas, aunque estaba preso en el hospital, lo único que pudo averiguar era que una pelirroja estaba haciendo algo para que el Ichibi no diera más problemas. Al principio temió por su hermano, pero luego le dijeron que no lo iban a matar sino a mejorar el sello que contenía al demonio. Por su parte Naruto estaba en el hospital también. Al principio ningún médico quería atenderlo, pero luego de recibir la sed de sangre de las chicas, incluso se habían peleado por atenderlo. No estaba tan mal como habían pensado en un principio. La pérdida de sangre pudo haber sido un problema mayor si no fuera porque el Kyuubi estaba ayudando a producir más sangre bastante rápido. Eso sí, tuvieron que atender sus heridas, tenía unas cuantas bastante desagradables, pero asimismo con la ayuda del zorro pudieron atenderlas sin ningún problema. Lo que sí los sorprendió fue lo rápido que estaba trabajando su cerebro. Solo las chicas sabían por qué estaba pasando, por lo que pudieron hacer que los médicos dejaran eso en paz. Había algunos que querían abrirle la cabeza. Nuevamente una ola de instinto asesino hizo que cualquier idea parecida sea vetada inmediatamente. Naruto pasó dormido por un día completo, considerando la resistencia que tenía el pelirrojo era todo un récord, pero pelear a ese nivel contra el Ichibi, aun siendo el Big más débil, era toda una hazaña. Por lo demás, lo único que sucedió fue el inicio de las reparaciones y la preparación del funeral del Sandaime Hokage. Jiraiya se estaba haciendo cargo con algunas recomendaciones por parte del ex equipo de su sensei. No se habían llevado muy bien que se diga, pero seguían siendo compañeros. En cuanto a Kusina, Mikoto y Rin, la gente no sabía cómo reaccionar a su regreso. Si bien era bueno que tuvieran de regreso a tres ninjas increíbles, las dos primeras siendo tan poderosas como su Hokage, y la última porque se sabía que tenía una habilidad médica solo comparable a Tsunade y su aprendiz Shizune, pero por otro lado eran mujeres que habían muerto hace un tiempo y no sabían cómo sentirse con eso. Por supuesto hubo algunos que se quejaron enseguida, si había una técnica que permitía traer de regreso a la vida a las personas, porque los ninjas no habían dicho nada para poder traer de regreso a sus seres queridos. Las quejas fueron terminadas rápidamente por Jiraiya, que les explicó, si así se podía llamar a los gritos e insultos que dio, que ningún jutsu conocido podía traer de regreso a las personas muertas. El que había intentado hacerlo no era otro que Orochimaru, y por una falla o equivocación de este es que las tres habían sido traídas de regreso y no habían vuelto a su descanso. Algunos dejaron de quejarse cuando Jiraiya usó su instinto asesino para amedrentarlos, otros lo hicieron gracias a que despreciaban a Orochimaru, pero la mayoría aún seguía quejándose. El sapo Sannin había intentado de todo para que la información de la resurrección de las tres chicas no saliera de la aldea, por lo menos no tan pronto, pero gracias a su red de espías sabía que no había funcionado. Ya se estaba escuchando sobre esto en otros países incluso. Sabía que esto podía causar problemas, pero esperaba que pudieran recuperarse, aunque sea un poco. Además, sabiendo que dos ninjas nivel Kage estaban de regreso podía llegar a ser bueno, ya que se lo pensarían dos veces antes de atacarlos. Sin Hokage y sabiendo que es lo que su sensei había querido, él se hizo cargo de la aldea hasta que pudieran enterrar a su maestro y partiera a buscar a Tsunade. Por lo tanto, Danz ya había aparecido buscando información. Primero preguntó sobre Kusina, Mikoto y Rin, incluso llegó a exigir que las entregara a él para que pudiera estudiarlas. Quizá podía llegar a descubrir la manera de traer a más gente. En ese mismo momento estuvo cerca de matar al viejo bastardo, pero se contuvo y solamente lo mandó al carajo de la manera más obscena que pudo imaginar.
Menos mal él no tenía que hacer ese tipo de cosas por mucho tiempo, no podría soportar a Danzm, los otros dos viejos, los líderes de clanes y peor aún a los civiles, él mataría por lo menos a uno diario lo más seguro. De todos modos, el funeral estaba listo, y se efectuaría al día siguiente, por lo tanto, todo el mundo estaba preparado para ello. Generalmente los funerales ninjas eran una cosa bastante privada, incluso como Hokage no se hacía mucho, pero Hiruzen no solo había sido un Hokage más, había sido Hokage 2 veces y por más tiempo que nadie, por lo tanto, Omura, Koharu y él habían decidido que lo mejor era hacerlo público. Todo el mundo estaba permitido entrar, eso hizo aún más grande y problemático todo lo que tenían que hacer, pero no importaba. En medio de su almuerzo en el hospital las chicas fueron avisadas que Naruto estaba despertando, así que terminaron lo más rápido posible y corrieron a la habitación de su amigo. Efectivamente el pelirrojo estaba despierto, algo desorientado y aún cansado, pero por lo demás estaba tan bien como podía estarlo alguien que había peleado con un Big sin terminar destrozado. Naruto había tenido suerte no solo por haberse enfrentado al Ichibi, sino también porque su invocación había podido detener el aumento de poder de la bestia. Las chicas se turnaron para abrazarlo contentas con que estuviera bien. Naruto preguntó por la condición de la aldea y por supuesto comenzaron rápidamente explicando lo que había sucedido. Pero pronto llegaron al punto que todas temían, sabían que Naruto y el Hokage eran muy cercanos, tanto que se querían y se trataban como familia. Cuando le dijeron sobre la muerte del Sarutobi literalmente vieron una parte de Naruto morir, irse con el Hokage, les hubiera sorprendido que Naruto se pusiera a llorar, ni siquiera cuando había sido rubio y chillón había derramado una sola lágrima, por eso se sorprendieron enormemente cuando una lágrima salió de su ojo derecho. Es mi culpa, susurró, su voz salió vacía, tanto que sintieron escalofríos. Sakura se lanzó a sus brazos intentando contener sus lágrimas, pero no pudo. Claro que no lo es, murmuró abrazándolo con fuerza. Él hubiera defendido la aldea incluso a costa de su vida y es mi culpa, cortó Naruto más fuerte. Me concentré tanto en querer hacer que Gaara pagara, me concentré tanto en otras cosas que olvidé completamente decirle a Gigi sobre la invasión. Si lo hubiera hecho esto no hubiera pasado, muchos de los fallecidos no hubieran muerto, y una bofetada resonó por el cuarto callando a todos. Algunas de las chicas abrieron los ojos por la sorpresa, mientras tanto Anko estaba de pie junto a Naruto y Sakura, con la mano levantada y mirando furiosa a Naruto. ¿Crees que Hokage-sama querría que te lamentaras de ese modo? ¿Crees que eres un robot para saber cómo hacer todo y todo hacerlo bien? No creí que serías tan arrogante, tú en especial, comentó aún furiosa. Naruto se tocó la mejilla sorprendido, luego miró a Anko sin poder hablar. Todos cometemos errores, incluso el Hokage, incluso el ninja más experimentado. Cometiste un error, es cierto, no le dijiste sobre la invasión, llóralo, siente pena, cruza tu duelo y luego vuélvete más fuerte, no repitas este error. Levantó su mano nuevamente pero ahora agarrando su cuello justo sobre la marca de maldición. Ella y Naruto eran tan parecidos, quizá eso había sido lo que más la atrajo de él, habiendo puesto buena cara falsamente para las personas, incluso sus amigos, sabía reconocer muy bien cuando otro lo hacía. La mayoría de la gente lo hacía por cualquier cosa, incluso la más insignificante razón. Naruto y ella lo hacían por el dolor y la soledad, se comprendían también que daba miedo, sabían muy bien que ninguno de los dos podría tener una relación sentimental estable, necesitarían de alguien más, por eso había estado empujando y fomentando a Kurena y Ana para estar las tres con Naruto. Porque ellos dos necesitarían definitivamente a alguien que los controle, si no su relación sería tan y fuerte, tan caótica que podían llegar incluso a matarse unos a otros. Era el precio por haber sufrido como habían sufrido y el ser tan parecidos. Se comprendían también que sus sentimientos por el otro llegaban fácil y rápido, pero esa misma soledad y dolor podía llevarlos a la destrucción. Por supuesto todo eso lo había aprendido gracias al Hokage, habían pasado mucho tiempo juntos gracias a su marca, después de todo él había sido quien se encargará de mantenerla a raya, para que no le produzca dolor, para que no la controle y se deje llevar por el odio que sentía por las personas que la trataban mal solamente por ser la alumna de Orochimaru.
Naruto lo pensó un momento, con todo el mundo en silencio, las chicas lloraban abiertamente no solo por la pérdida de su querido Hokage sino también por el dolor que sabían estaba sintiendo el pelirrojo. Naruto agachó la cabeza, pero asintió de acuerdo con Anko. La pelivioleta sonrió y estuvo a punto de adelantarse a besarlo, pero el pelirrojo mismo la detuvo. ¿Cuándo es el entierro? Mañana en la mañana, respondió Kurena, y va a ir toda la aldea, así que se tiene que comenzar muy temprano y supongo que terminará bastante tarde. Asintió y antes de que alguna dijera algo más se levantó y saltó rápidamente por la ventana de la habitación. Al principio se sorprendieron, Sakura e Ino quisieron seguirlos, no solo para acompañarlo en este momento de dolor, sino también porque aún estaba recuperándose de la batalla. Pero Ikao las detuvo. Él necesita esto, necesita pensar y necesita hacerlo solo, él mismo tiene que llegar a una resolución. Luego les sonrió. Además ya lo conocen, si necesita de nosotras vendrá a buscarnos. Las demás asintieron, pero eso no impedía que se sintieran preocupadas por el chico, ignorando la parte en que todas se sentían atraídas por él, seguían siendo su amigo, así que era lógico que se preocuparan por cualquier cosa que le pasara, solo esperaban que solucionara su sentimiento y no se culpara. Como dijo Anko, cometió un error, pero eso no quería decir que fuera su culpa. Después de todo, el que lo había matado era Orochimaru, de él era la culpa, de nadie más. El pelirrojo caminaba por las calles de la aldea, estaba claramente dañada, podía ver de un lado para otro, casas derrumbadas, el estadio que antes se podía considerar el edificio más grande de la aldea ahora ya no existía, incluso había logrado remover los escombros y la arena. Ignoró completamente a la gente que lo regresaba a ver con desprecio y siguió su camino hacia su lugar especial. La montaña Hokage se suponía que era un mirador, pero era tan alta que nadie iba allí de todos modos. Desde que era un niño, desde que podía recordar, había ido allí cuando todo el peso de la soledad lo golpeaba, cuando le era difícil mantener su sonrisa despreocupada y tonta. Llegó a la montaña y comenzó su lento ascenso hasta la cima. No sabía por qué, pero nunca había podido subir allí corriendo o saltando entre las ramas de los árboles. El camino siempre lo había consolado, así que siempre lo hacía caminando lentamente y disfrutando del paisaje y la naturaleza. Hasta la cima con ese ritmo se demoraba unos 20 minutos en subir completamente, luego estaba el corto tramo hasta las cabezas de los Kages que duraba de 5 a 10 minutos. Justo detrás de las cabezas había una especie de parque pequeño, nada demasiado grande, unas cuantas jardineras con el césped demasiado largo porque nadie iba allí, unas cuantas bancas de madera que olían un poco a moho, y después por supuesto estaban los miradores, todo sobre las cabezas, con barandas metálicas oxidadas. Se detuvo un momento al ver el pequeño parque destrozado, no se sorprendió porque el Ichibi y Tokagemichi habían estado peleando justo allí abajo. Suspiró y estaba por comenzar su camino nuevamente hacia la cabeza de Yondaime. Cuando sus instintos le avisaron del peligro, se lanzó hacia adelante rodando por el suelo y se regresó a ver quién lo había atacado. En un principio pensó que sería un ninja de Otogakure, pero estaba bastante equivocado. Allí al frente se encontraban un escuadrón Anbu, todos con sus máscaras puestas y con tans desenfundados. ¿Por qué me atacan?, preguntó, pero se posicionó listo para moverse y defenderse. Sabía que no tenía posibilidad, después de todo estaba cansado, lastimado, además ellos eran Anbu y eran 4. Naruto Uzumaki, ven con nosotros, pidió el más adelantado, el que lo había atacado primero. Tenía una máscara del lobo, pero fijándose bien había algo raro en estos Anbu. En un principio no pudo precisar qué era exactamente lo que estaba mal, pero luego de un tiempo se dio cuenta que sus máscaras no tenían esas marcas de colores, además en lugar de espadas estaban usando tans sin punta, lo que era bastante extraño. ¿Y por qué quieren que vaya con ustedes?, preguntó intentando pensar en cómo podía escapar, era su única manera de sobrevivir. Eso no importa en este momento, ven con nosotros sin pelear o tendremos que romperte algunos huesos, volvió a decir el líder, su voz salía plana y sin emociones, era realmente desconcertante.
Cuando era niño me dijeron que no vaya a ningún lado con extraños, respondió burlón, pero en lugar de conseguir un grupo de personas molestas, estos hombres se quedaron completamente imperturbables. Se sintió algo ofendido, sus chistes, incluso cuando eran malos, había conseguido siempre una reacción, especialmente el enojo. Los cuatro desaparecieron para sorpresa de Naruto, nuevamente sus sentidos fueron los que le avisaron del peligro, logró agacharse y apartarse del primero, pero enseguida estaba el segundo sobre él. Levantó sus brazos para protegerse de la patada, se sorprendió por la velocidad y fuerza de estos tipos, aunque no era tan asombroso cuando era Nambu, salió volando hacia un lado con los brazos adoloridos y entumidos, miró hacia donde estaba volando y notó como otro de los Ambu ya lo estaba esperando. Logró moverse en el aire, para poner sus manos en el suelo, sus dedos dolieron al arrastrarlos por el suelo, pero eso sirvió para ponerse en una posición más defensiva. Bloqueó la nueva patada con su pierna, pero este ataque era claramente más poderoso que los anteriores, gritó de dolor, no solo por su pierna sino también porque fue enterrado en el suelo, sus sentidos volvieron a avisarle del peligro así que se levantó lo más rápido que pudo y se apartó, justo a tiempo ya que el Ambu volvió a atacarlo y la tierra tembló por la fuerza del golpe. Saltó alejándose de los cuatro Ambu que lo miraban atentamente, incluso con sus rostros escondidos podía decir sin lugar a dudas que no mostraban sentimiento alguno, eran paredes. Hizo señales de manos rápidamente y sintió el desgaste de chakra, al no ser un elemento afín chupaba más chakra, el que estuviera aún en un estado lamentable también le estaba costando Doton. Toriketi, elemento tierra. Pared de tierra, colocó sus manos en el suelo y enseguida un muro grueso apareció frente a él, pero no se quedó allí, volvió a hacer sellos de manos Phton. Taitopa, elemento viento. Gran ruptura. Escupió un tornado de viento que hizo pedazos su pared de tierra y siguió adelante, los Ambu no esperaron que él mismo destrozara la pared y fueron tomados por sorpresa, lo que lógicamente hizo que no reaccionaran tan rápido. En cuestión de segundos estaban envueltos en el tornado siendo golpeados por trozos de piedra y con polvo metiéndoseles en los ojos y la nariz. Sonrió cuando vio un trozo de roca del tamaño de una cabeza golpear en todo el rostro a uno de los Ambu, mientras estaban distraídos aprovechó para alejarse lo más que pudo. Su Jutsu Phton no era ni de cerca tan fuerte como el de Orochimaru, por lo tanto no duró mucho tiempo. Mientras uno de los Ambu estaba en el suelo gracias al piedrazo en la cara, los otros tres lograron soportar el jutsu casi sin problemas, así que ni bien lograron verlo nuevamente se lanzaron al ataque. Naruto maldijo porque no había logrado poner el suficiente espacio entre ellos y se estaba comenzando a cansar nuevamente, lo más probable es que no debería haber utilizado chakra. Se colocó en posición para poder intentar defenderse de los tres, cuando escucharon un grito y de repente los tres estaban siendo mandados a volar. El pelirrojo parpadeó sorprendido antes de poder ver a la misma mujer que lo salvó de Ichibi, la mujer estaba en otro nivel así que en cuestión de segundos les estaba dando una paliza a los tres Ambu. Después de un minuto el líder hizo una seña y todos desaparecieron huyendo, podían ser cuatro, pero claramente la pelirroja los superaba, luego de que estaba segura de que estaban escapando y no había más enemigos regresó a ver al chico, se sorprendió un poco al verlo nuevamente levantado, pero no le prestó mucha atención a eso. ¿Estás bien?, preguntó al verlo respirar pesadamente. Naruto la miró un minuto regulando nuevamente su respiración antes de asentir si estoy bien, pero creo que no debí utilizar chakra tan pronto respondió comenzando a sentir el dolor en sus brazos y piernas. Kushina se acercó rápidamente a revisarlo, no era un médico ni por asomo, pero tenía algo de conocimiento ya que gracias a su forma de ser siempre era herida más gravemente que sus compañeros de equipo, no encontró nada de peligro, sus brazos estaban verdes posiblemente al bloquear los ataques demasiado fuertes de los Ambu, por supuesto Naruto tenía razón y no debería haber usado chakra después de haber usado casi todo lo que tenía en la pelea contra el Ichibi, pero por lo demás estaba completamente sano. ¿Qué haces fuera del hospital?, preguntó Kushina estrechando los ojos. El pelirrojo apartó la mirada mirando hacia el cielo, suspiró y miró un segundo a Kushina, luego volvió a apartar sus ojos. Tenía que pensar, respondió suavemente, necesitaba un lugar en el que estuviera solo.
Kusina pudo sentir el dolor en esas pocas palabras, suspiró y lo ayudó a levantarse, luego caminaron lentamente hacia la cabeza de Yondaime. Kusina, Mikoto y Rin estaban algo sorprendidas por el cambio en la aldea, por supuesto sabían que habían estado muertas hace poco, pero de todos modos era un shock ver el cambio que habían sufrido todos. Primero fue el compuesto Uchiha, donde una vez había habido un montón de personas presumiendo del palo que se metieron en el culo, ahora no había absolutamente nadie. Mikoto no había querido pasar por la puerta de entrada. Después estaba la pequeña casa en la que había vivido Kusina, por supuesto ahora ya no era su casa. También estaban sorprendidas de ver el rostro de Minato en la montaña Okage, por alguna razón no podía recordar mucho de lo que había pasado con él. Ellos habían estado saliendo por un tiempo, pero eso era lo último que recordaba. Suponía que era una especie de requisito del jutsu que habían ocupado para traerlos, no recordaban cómo habían muerto y algunas partes de su vida anterior. Por último, estaba Rin, lo primero que había hecho era ir a ver a su amor platónico. Allí comenzó el problema, primero porque ahora Kakashi era un adulto mientras Rin era una adolescente, segundo Kakashi precia no poder verlas, las había ignorado olímpicamente, hacía como que no las escuchaba cuando le hablaban. Las rodeaba cuando estaban enfrente de él, sinceramente su actitud estaba comenzando a cabrear en serio a Kusina. Tercero, habían ido a hablar con la alumna de Kakashi. Rin creía fervientemente que si comenzaba a conocer nuevamente a su antiguo amor las cosas volverían a la normalidad. Solo había averiguado que la hija de una de las antiguas molestias de Kusina, Meguki Aruno, y el pelirrojo que ella ayudó eran sus alumnos. No habían podido averiguar nombres, por lo tanto fue todo un reto encontrar a la peligrosa. En un principio pensó que se toparía con una mocosa engreída, posiblemente que pensaba más en su apariencia, en chicos, abusando y aprovechándose de toda persona en la que pusiera sus ojos. Meguki era una cucaracha, una sanguijuela, así que esperaba algo parecido. No espero conocer a una peligrosa que no solo parecía estar tomando en serio su entrenamiento ninja, a manos de Anko ni más ni menos, la ex alumna de Orochimaru, sino que también era amiga del mismo pelirrojo que estaba en el hospital. Había querido averiguar sobre ella, podía ser solo una ilusión en verdad lo que estaba viendo, pero Rin no había esperado nada para comenzar a averiguar sobre Kakashi. Si antes estaban sorprendidas ahora lo estaban más, parecía que la actitud de Kakashi solo había empeorado con los años. Sakura solo hablaba mal de Kakashi, era un pervertido, vago, que llegaba tarde a todo, y un selectivo. Incluso les explicó cómo a ella y a Naruto, cómo se llamaba el pelirrojo, no les había enseñado nada, pero con su último alumno, se sorprendieron del desprecio que utilizó en sus palabras cuando lo mencionó, ni siquiera les dio su nombre, se había dedicado de todo corazón a entrenarlo y enseñarle todo lo que pudiera. Rin había saltado a defender a su amor, haciendo que Sakura frunciera el ceño. Luego de eso vieron a una peligrosa que parecía bastante peligrosa cuando estaba furiosa, gritándole a la castaña sobre su actitud. Era entendible cuando se enteraron de que Sakura había sido muy parecida, solo que por ese mismo tercer integrante y se avergonzaba completamente por cómo había actuado. Luego de eso procedió a insultar y dejar mal parados a Kakashi y ese mismo alumno, que aún no les decía el nombre, para terminar todo mandando al diablo también a Rin y luego le dijo a Anko que siguieran entrenando. La ama de las serpientes había estado sonriendo divertida en todo momento, se despidió mirando burlona a Rin y luego ambas se marcharon a reunirse con una niña rubia que Kusina juraba era muy parecida a alguien que conocía, pero estaba muy lejos para reconocer a quién. Al parecer habían vuelto a una Konoha muy cambiada y todo eso era bastante abrumador, más aún cuando se enteraron por fin que Itachi se había convertido en un ninja renegado y Sasuke, último alumno de Kakashi, era un niño mimado con la misma actitud asquerosa de Fugaku. Incluso cuando lo conocieron se dieron cuenta que los comentarios de Sakura eran suaves. Sasuke había insultado a Mikoto, le había dicho que no era una Uchiha y que ni siquiera debería estar viva y luego le prohibió acercarse al compuesto en lo más mínimo. En un principio Mikoto había estado en shock al ser recibida de ese modo por su hijo, pero luego de superar eso su mejor amiga había estado a punto de correr a buscar al mocoso y mostrarle un poco de respeto a punto de patadas, golpes y jutsus.
esperaban poder comenzar a acostumbrarse a todo esto, porque estaba comenzando a pensar que la guerra era más fácil que la vida, pero por el momento tenía un chico al cual ayudar, no sabía cuál era la razón del dolor de Naruto, pero parecía algo similar a cuando matabas por primera vez, sentir esa culpa carcomiéndote incluso si había sido en defensa propia, esperaba poder ayudar. El funeral de Hiruzen Sarutobi fue el más grande que se había hecho en Inokuni, toda la aldea e incluso gente de pueblos cercanos llegaron para despedirse de una leyenda, de un hombre que se había ganado el cariño de todo el mundo que llegó a conocerlo, incluso si fue solo por unos minutos. Todo el día estuvo lloviendo como si el país mismo estuviera sintiendo pesar por la muerte del hombre. Delante de todas estas personas estaban su hijo y nieto, Asuma y Konohamaru, más atrás estaban varios ninjas entre los que se encontraba Naruto al ser una de las personas más cercanas al Hokage. Después estaban una infinidad de personas, desde viejos a niños, de ninjas a civiles, todos usando ropa negra con una única flor blanca en sus manos. Como Kurenai había predicho el día anterior, el funeral comenzó muy temprano en el día y se terminó a media tarde, y todo el día llovió fuertemente hasta bien entrada la noche. Naruto no pudo dormir ese día, incluso con sus amigas y Kusina diciéndole que no era su culpa, él no podía desprenderse de ese dolor. Pero comprendió lo que querían decirle cuando vio como el sol comenzaba a salir nuevamente. Después de una mala temporada siempre salía el sol, Tsujiji no querría verlo de este modo. Así que ese día se levantó temprano y lo primero que hizo fue ir a visitar a Temari. Estaba presa en el cuartel Anbu, no podía ir a ningún lado sin un Anbu siguiéndola, pero por lo menos no estaba encerrada en una celda con comida asquerosa y gente igual de asquerosa cerca. Mientras tanto, una reunión del consejo se estaba llevando a cabo, se habían quedado sin líder y aún más, había sido atacados por sus propios aliados. Suna no era una aldea demasiado grande y estando ubicada en un desierto, necesitaban definitivamente de ellos. Además de eso tenían en su poder a 2 de sus ninjas, 2 de los hijos del Kazekage, así que tenían toda la ventaja. Por supuesto, después de lo que había ocurrido no podían simplemente aceptar una disculpa y dejar que se marcharan con una palmadita en la espalda, así que eso es lo que estaban discutiendo en ese mismo momento. Debemos exigir la mitad de sus misiones y varios acuerdos comerciales, se quejó uno de los miembros del Consejo Civil. Shinokage estaban desatados, habían aprovechado mucho esto. Sí, era una lástima que habían perdido a un hombre, a un ninja del calibre del Sarutobi, pero primero estaban sus bolsillos. Se ganaron miradas asesinas por parte de algunos miembros del Consejo Shinobi. Primero que nada, hay que elegir a un nuevo Hokage, dijo Inoichi con toda la calma de alguien de su posición, pero tenía ojeras ya que había estado ayudando a superar a las chicas las secuelas mentales que les dejó la batalla, incluso ayudó a una ex ninja de Oto y la chica de Suna. Aunque las dos estaban mejor que Ino y Sakura, posiblemente más acostumbradas a la muerte, sigo pensando que deberíamos entregarle el puesto a Jiraiya, dijo Tsume algo aburrida y acariciando la cabeza de su compañero canino. Danzma aprovechó el momento para aclarar su garganta. Es bien sabido que Jiraiya no puede ser Hokage ya que es el maestro de su red de espionaje, por lo tanto, Yoi Kuromaru ladró cortando lo que estuviera a punto de decir el viejo asqueroso. Algunos de los líderes de clanes sonrieron mientras los civiles fruncían el ceño. Creo que Hiruzen ya dejó estipulado quien quería que lo reemplazara, dijo Shikaku con su voz aburrida y casi dormido. Lady Tsunade será la próxima Hokage. El viejo halcón apretó las manos, molestó. Tsunade no es lo que era, no ha tomado una sola misión en 10 años, además es bien sabido que Tsunade no aprecia esta aldea, así que sería prácticamente imposible que regresara. Puede ser, pero fue lo último que pidió Hiruzen y tiene que cumplirse, dijo Omura mirando a Danzma por un momento. Jiraiya será enviado a buscarla y traerla para que sea la nueva Hokage. De todos modos, la necesitamos, corremos peligro de ser atacados por Kumo o Iwa, necesitamos todos los ninjas fuertes que tengamos. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla. Dejen su like, compartan y suscríbanse. Un saludo y un abrazo.